Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. El día de ayer se inició la discusión en torno a la posibilidad de que Keiko Fujimori y 11 de sus personajes muy cercanos a ella, que están en medio de investigaciones muy serias por lavado de activos en el marco de la ley de criminalidad organizada, pues se tuvo que suspender. Inicialmente habían pedido la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho, juez que hasta hace poquito era aplaudido, saludado, había sido ascendido a la categoría de héroe nacional por los fujimoristas, pero ahora que una decisión suya no les conviene y tienen el temor de que pueda ir en esa línea, pues han buscado no solo formalmente recusarlo, sino claramente buscar desprestigiarlo. Pero el juez Richard Concepción Carhuancho, valiente, bien puesto como juez, y por supuesto sin que la sala superior, que revisó la discusión sobre, o su decisión sobre prisión preliminar o detención preliminar, porque no determinó que él no pueda haber y a otras causas, decidió no apartarse y dijo que él estaba perfectamente habilitado para dirimir en un caso de esta naturaleza. Eso no le gustó a los fujimoristas y empezaron a tratar de buscar sacarlo de todas maneras. Que consiguieron que se postergara 48 horas para que el Ministerio Público adjuntara algunos documentos que al parecer no estuvieron completos en el momento de distribuir a las partes para que estos puedan hacer su debida defensa. Y ahí, de aquí a un par de días, el miércoles, se discutirá, y por el peso de la evidencia y de todo lo que hasta ahora se ha podido recopilar en esta investigación, yo tengo la impresión de que la prisión preventiva se vendrá de todas maneras, pero eso igual el miércoles se discutirá. Pero a la par o a la sazón de la posibilidad de que ayer pueda ir por 36 meses Keiko Fujimori y compañía a prisión, pues ella salió a declarar a algunos medios de comunicación. Ayer apareció en la portada de Perú 21 en una muy amigable entrevista con Mariela Balbi, y en el diario El Correo también apareció. ¿Cuál es la estrategia? Porque en el fujimorismo hay gente que piensa que esta es la mejor manera de hacer las cosas, no defenderse de los cargos que les imputan, sino salir a victimizarse y acusar de una persecución política, por cierto, que dista mucho de lo que ella, cuando fue primera dama, hacía su papá, su tío y todos los que después han terminado presos, entre otros uno de sus principales asesores, que es el señor Silva Checa. Dijo: hay un topo en el partido, defiende conversación de su bancada sobre acciones contra fiscal Pérez, cuenta que ha iniciado la reconciliación con Keiko Fujimori, dice que testigos inventan cosas pensando que se salvarán, amenaza a los testigos por supuesto también, pero me parece que eso ya es irreversible porque cada vez hay más gente que decide hablar, y vamos a pasar algunos testimonios y algunas investigaciones que dan cuenta de la dificultad o el momento difícil en el que está Keiko Fujimori a propósito de lo que viene diciendo quienes claramente eran sus colaboradores. En el diario El Correo, el presidente Vizcarra lo único que busca es desprestigiar al Congreso, no denuncia que existe una confabulación entre José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, señala que ve una justicia selectiva que apunta solo contra Fuerza Popular, defiende a Chávez, dice que es un fiscal que ha empezado a tomar medidas, ¿no? Dice que la justicia es selectiva y solo se le emprende contra ellos. ¿No se acuerda que Keiko Fujimori, cuando sus adláteres aplaudían y celebraban lo que le pasaba a Nadine Heredia y Ollanta? Y ahí no decían que la justicia era selectiva, sino severa, y que daba luces y esperanza de que todo podía cambiar. Ahora la cosa cambia porque se trata de ellos. Pero aquí no hay ninguna persecución, no hay nada que no tenga justificación en el ámbito penal. La señora Keiko Fujimori quiere defenderse desde la política, y no se da cuenta que ahí también no anda muy bien, porque las últimas elecciones han dado cuenta de que su mal desempeño o su comportamiento claramente antidemocrático han hecho que ya no solo no esté en la lista de aprecios de quienes siempre la han apoyado, sino que además está ocupando un lugar principal en quienes las personas entienden son los políticos más corruptos por la actuación que ha tenido su bancada, que claramente es simplemente un anexo de ella y de los que alrededor de ella mandan, así como en los 90 a través del Viper, hoy a través de la botica o del mototaxi. De eso vamos a hablar en un ratito. Pero yo quisiera
porque me he tomado la molestia, porque habla tantas barbaridades y tonterías Keiko Fujimori, que bueno, ir desmenuzando, desgranando las cosas que ha dicho. Ayer, en esta entrevista que le hace Mariela Balbi en el diario Perú 21, dice lo siguiente, le pregunta: usted ha dicho que hay una persecución política contra usted. ¿En qué se basa? Dice Keiko Fujimori, ¿no? Se ha forzado la creación de una figura legal que ciertamente busca la demolición de mi partido y mi persona. Han citado a 1000 personas que de diferente manera colaboraron en las campañas de Fuerza Popular. Ningún otro partido tiene a 1000 personas citadas en la Fiscalía de Lavado de Activos y Crimen Organizado, dice Keiko Fujimori. Dice que se ha inventado y se ha forzado una figura, y eso no es verdad, y voy a decir por qué. ¿Qué cosa es lo que investiga el Ministerio Público? En el Perú hay leyes, y hay leyes que limitan o le ponen parámetros al tipo de investigaciones que va a hacer la Fiscalía, y hay una ley de criminalidad organizada que es el amparo de todo lo que el Ministerio Público ha hecho por estos días. Entonces, ¿cuál es el marco legal para las investigaciones que están haciendo a una organización criminal que dentro de Fuerza Popular cometió una serie de delitos según el Ministerio Público? La ley de criminalidad organizada, ese es el marco. Luego la están investigando dentro del marco de la ley de criminalidad organizada por lavado de activos, que es un delito que se da a propósito de tener una plata que es sucia, una plata que viene del ámbito ilegal, del ámbito ilícito, y que busca lavarse, enjuagarse para ya en la legalidad servir para otras finalidades. Es decir, está bajo la ley de crimen organizado, la están investigando por lavado de activos, que son figuras que están en el Código Penal, y además está claramente establecido hasta ahora, por todo lo que hemos venido conociendo de las investigaciones, que había un fin de librar de esa contaminación que traían esos dineros, ese dinero justamente para entrar a la campaña. ¿Y para qué entraban a la campaña? Para que ganara Keiko Fujimori, y una vez que Keiko Fujimori ganara, le devolviera a estas empresas, en el caso Odebrecht y compañía, a cambio de algunas grandes obras de infraestructura, para con eso estar a par, ¿no es cierto?, para estar tas con tas. Entonces yo no sé dónde Keiko Fujimori dice que le han inventado nada, todo está clarito: crimen organizado, lavado de activos, ocultamiento de fondos ilegales, entraron a la campaña para que después le paguen de favor a las empresas brasileñas. ¿Dónde está? Primer elemento que la verdad termina siendo muy demagógico y que no debería escribir la señora Keiko Fujimori, porque la verdad queda cada vez más en ridículo, porque cada vez que habla salen más testigos y más testimonios que dan cuenta de que efectivamente aquí hubo una estructura criminal que buscó ocultar este dinero. Pero ha dicho también Keiko Fujimori lo siguiente, le pregunta Mariela Balbi, una entrevista muy amigable, dice: ¿el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho coordinan acaso? Una pregunta tan profunda. Pues ella también de esa profundidad responde: siento que hay un contubernio entre el fiscal Pérez, el brazo en la fiscalía, y el juez Concepción Carhuancho. Cada minuto hay una pseudonoticia, una mentira acerca de nuestro partido y mi persona. Bueno, en realidad no es así lo que ha pasado, y dice, no, sin duda eso ha generado un debilitamiento que nos ha afectado. Lo más grave es que están creando un caldo de cultivo para un movimiento antisistema, dice Keiko Fujimori. Es decir, según Keiko Fujimori, hay alguien que maneja el Ministerio Público, el Poder Judicial, hace que un fiscal y un juez se conviertan en operadores de ese alguien que no dice quién y no dice para qué, ¿no es cierto?, y que se han empecinado en malograr en la vida a alguien que dice está en este momento en su mejor momento político, cuando en realidad todos hemos podido apreciar en el último proceso electoral que si algo le pasa al fujimorismo es que está, la verdad, bien alicaído, pero bien irresponsable, porque para decir que el Ministerio Público, el Poder Judicial, y sentar en dos, un buen fiscal y un buen juez, que aplaudieron en otro momento porque eran muy severos con sus enemigos políticos, es aventurero decir que en realidad pues ellos están confabulando para traerse abajo. Además dice que esta confabulación de este fiscal y este juez, lo que están generando es que más allá del efecto judicial, un efecto político que puede traernos un aventurero antisistema que pueda aparecer en la política y destrozarnos la vida. Pues bueno, eso fue lo que ella avaló en los 90, cuando su padre, desde esa perspectiva, nos generó todo el daño institucional que hasta ahora podemos apreciar. Pero ¿qué más antisistema que quien, abusando de su poder, busca petardear el sistema democrático
y gobernar pese a que no había ganado. Y eso es lo que Keiko Fujimori en estos 2 años o 3 años casi ha venido haciendo en el Congreso de la República, y miren la calificación que le aportó la gente. Entonces aquí no hay ninguna posibilidad de que esta alianza se pueda dar entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque ya los tiempos, pese a que ellos ya tienen su Blancanelia Colán ahora, han cambiado. Y hoy día la independencia de estas instituciones es lo que ha permitido que en otros casos también se avance de una manera muy interesante. Luego también hay otros aspectos que son bien importantes, y me parece que de lo que dice Keiko Fujimori habría que responder. Dice Keiko Fujimori que ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Le pregunta. Dice: sacarme de la política definitivamente por una vía legal muy abusiva. Pretende 6 meses de prisión preventiva. Busca dejarme silenciar y bloquear una posible participación en las próximas elecciones que aún no he decidido. De paso, amedrentar y dejar al aire a nuestros simpatizantes. ¿En serio Keiko Fujimori cree que esto es una persecución para sacarlo de la política? Ella ya salió de la política por su propio comportamiento, y ojalá postule el 2021 para que vean cómo le va a responder la gente. Por eso es interesante ver en sus declaraciones que dice que no ha decidido todavía postular el 2021, porque sabe perfectamente que todo lo que le viene pasando hoy en el ámbito político es simplemente una factura que tiene que pagar por su mal comportamiento, por, digamos, su propia actitud, por su propia beligerancia, por su propia manera abusiva de usar ese poder que le confirieron ciudadanos y ciudadanas peruanas para que buscara y procurara tener un país mejor, no para que, valiéndose de ese poder, tratara de beneficiarse ella y el personal más cercano a ella de, sobre todo, aquellos aspectos legales donde cada vez su situación está más complicada. Ha sido su propio comportamiento y su razonamiento y accionar antidemocrático la que ha terminado dejándole fuera de la política o dejándola al borde, inclusive llevándola a la duda de que si debe o no, como ha dicho en esta entrevista en Perú 21 el día de ayer, al borde de continuar o no. Dice: el mensaje es: si haces política con fuerza popular, puedes terminar en la cárcel, llena de citaciones. Sí, es que eso puede pasar, porque muchos de los que están en fuerza popular tienen serios problemas con la ley, y si están agrupados, y la mayoría de los casos que se han podido investigar se concentran en esta agrupación, no es porque el Ministerio Público se la agarre contra ellos, sino porque hay ahí de dónde cogerse para poder jalar el hilo de la madeja y llegar al corazón mismo, no solo del autoritarismo, sino de la corrupción, que hoy día ya en las encuestas la gente califica y la pone a Keiko Fujimori, imagínense ustedes, y esto es una cosa inédita en la historia reciente de nuestro país, por encima inclusive de Alan García. Entonces, dice Keiko Fujimori eso, y eso realmente no es verdad. Pero hay otros temas también que Keiko Fujimori menciona y tienen que ver con que una mirada particular de la realidad, porque dice que ella, lejos de doblegarse y de salir golpeada de esto, pues se ha fortalecido, porque hay altísimos niveles de solidaridad que se han expresado en los últimos días, que le han sugerido que ella siga en la política y que no se deje amedrentar. Dice Keiko Fujimori, dice: pero ha ocurrido un efecto boomerang, dice, me han generado un efecto muy grande de solidaridad y apoyo ante estas circunstancias. La marcha el lunes pasado fue multitudinaria, más de 10.000 personas. Esto ha provocado una reorganización y una reactivación de fuerza popular a nivel nacional. ¿En serio? ¿Alguien ha visto una movilización de 12.000 personas en los últimos días a favor de Keiko Fujimori? Yo creo que ella estaba detenida en ese momento. Yo creo que le hicieron creer eso. Hicieron tomas de archivo, le llevaron tomas de archivo de otras marchas y le dijeron: mira Keiko, todos están buscando sacarte de aquí y todos te respaldan, te respetan y están solidarizándose contigo. 12.000 personas en la marcha que buscó apoyar a Keiko Fujimori. O está abstraída de la realidad Keiko Fujimori, o la verdad le engañaron. Hay la posibilidad de revisar eso que pasó para que no diga cosas que realmente no son exactas. Pero además, y más adelante, dice cosas muy interesantes en torno a la política y a su accionar, y a cómo, dice, la vienen
persiguiendo por gusto. Cita esto que su abogada en más de una oportunidad ya ha mencionado y que Keiko Fujimori políticamente ha tratado de utilizar. Le preguntan, el fiscal Rafael Vela les dijo en la audiencia que ustedes no reconocían nada de lo planteado por el fiscal. Dice, mi abogada Juliana Loza lo ha sustentado muy bien. Escuche usted, contra mí no hay nada. Marcelo Odebrecht, dice que Keiko Fujimori, dijo no conocerme, también que no le constaba que se haya entregado el dinero. El señor Barata sostuvo que jamás pedí dinero ni conversar con él, que jamás me entregaron ni un centavo. Es más, afirmó que soy fría y distante. Eso demuestra que no me conoce, tampoco no me conocen los otros funcionarios de Odebrecht. ¿En serio esa es la mejor defensa de Keiko Fujimori? Que el señor la dijo que era fría y distante y por lo tanto eso la absuelve de cualquier responsabilidad de que su partido haya recibido dinero. Esto ya parece una broma, ¿no es cierto? Cuando lo que se ha podido estimar hasta ahora, y eso lo tiene muy consolidado el Ministerio Público, es que Odebrecht dio plata a Fuerza Popular, se lo dio a través de los personajes que estaban dentro de la estructura criminal instalada en Fuerza Popular, designados para ese fin, que eran el señor Yoshiyama y el señor Bedoya, y eso ya se ha podido a estas alturas corroborar. Ellos traían la plata y efectivamente Keiko Fujimori no le dieron directamente, a Keiko Fujimori no le conversaron sobre esto directamente, porque había intermediarios. Y si usted duda del proceder de Odebrecht en estas lides, vea qué pasó con los otros candidatos y los otros políticos también. En todos los casos utilizaron intermediarios. En todos los casos utilizaron intermediarios. Claro, hay una particularidad, una excepcionalidad en el caso de Nadine Heredia, quien dice que le entregaron directamente, pero en todos los otros eran personajes que no estaban directamente o estaban vinculados al candidato, a los candidatos, pero que no eran ellos mismos. Inclusive me atrevería a decir que en el caso de Nadine Heredia se lo dieron a ella como parte de la campaña y no directamente a Ollantumala, porque esa era la metodología. Entonces salir a decir que porque le dijeron frío y distante ella es ya inocente es bien ridículo en términos políticos y patético en términos judiciales, porque aquí no se va a estimar los dichos del señor Barata, sino todo lo que ellos han podido entregar como elemento probatorio para salvar su propia responsabilidad. Dicho sea de paso, ya llegaron documentos que incriminan a varios de estos personajes alrededor de Keiko Fujimori y que estuvieron vinculados a la campaña del 2011, que es la que se está investigando, y que vienen de la base de datos que estaba bien protegida por Odebrecht, y ahí sí no hay nada más que decir, porque eso es realmente contundente. Entonces, ahí también Keiko Fujimori, en su lloriqueo del fin de semana, se equivoca y trata de sorprender a la población en torno a su verdadero comportamiento. Pero hay más. Le preguntan en esta entrevista en el diario Perú 21 el día de ayer, hay un colaborador eficaz y 2 testigos protegidos. Dice, esa acta no se ha puesto a disposición de las partes, las declaraciones que hemos conocido no son exactas. Pero después de eso entra, y aquí quiero detenerme un poquito para hablar, y disculpen ustedes que me tome un tiempo en ello, porque tiene que ver con la institución que yo dirijo y que yo presido con mucho orgullo, porque realmente estoy muy orgulloso de estar en una institución como el IDL hace ya bastante tiempo, y en esta oportunidad ser el director, como lo fui en 2 otras ya. Y eso para mí es un honor realmente. ¿Qué cosa dice Keiko Fujimori el día de ayer en las entrevistas que ha dado? Nos ataca y dice que nosotros somos parte de esta confabulación para traernos abajo su partido político y meterla a la cárcel. ¿Qué cosa dice? Dice, le preguntan sobre el procedimiento y toda la prisión preventiva que ayer se iba a discutir. Dice que esto es un abuso, dice, es una persecución irracional de ciertos sectores de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se mueven muchos hilos del poder. Y la entrevistadora le dice con profundidad, por ejemplo, me sorprende, dice, que la ONG y de los reporteros tenga información judicial antes de que nos llegue a nosotros y de que el requerimiento llegue a mesa de partes. Publicaron el viernes el pedido de prisión preventiva del fiscal, anunciando que la audiencia sería el domingo, y nosotros los investigados lo conocimos recién el sábado a las 9:57 am. Igual ocurre con la información que llega de Brasil, y de él la tiene antes. Bueno, Keiko Fujimori, que se amamantó en dictadura, debería haber aprendido con el paso de los tiempos, porque además estudió con plata que no era suya, y ahí debió haberse nutrido de algún nivel de conocimiento sobre el papel de la prensa. Los periodistas investigamos,
y conseguimos información de carácter público que sea relevante y la publicamos. Y acusarnos que porque tenemos, hoy día Reporteros tiene la información más rápido que otros medios, inclusive que ellos, es una muestra de la confabulación que hay en contra de ellos, realmente es una expresión de sus claras limitaciones. Pero sigue ella más adelante, dice: ¿qué presume usted? Dice: fácilmente podemos presumir que el fiscal Pérez brinda información al IDL y que esta es una aliada del fiscal, nos persigue, nos difama, quiere encarcelarnos y eliminarnos políticamente. Bueno, sobre eso último no vamos a ahorrar el trabajo porque ellos mismos se han eliminado políticamente. Dice: quiere encarcelarnos. Nosotros no tenemos ninguna esa posibilidad, pero si el Ministerio Público cree que la cárcel es lo que debe ser la consecuencia lógica de todo lo que vienen investigando, pues así es la vida. Cuando uno comete delitos tiene que irse preso, ¿no? Nos difama, y ese es un asunto que no podemos permitir, porque nosotros en general no difamamos. Lo que nosotros hacemos es dar a conocer información que es muy fácil de corroborar y que contribuye al crecimiento de algunos hechos que han hecho en los últimos tiempos, además, un escenario que pueda propiciar algunos cambios y algunas reformas que ojalá lleguen a buen puerto. Y eso no lo vamos a permitir. Pero sigamos con la descripción que ella hace sobre el IDL, porque además dice: ¿quién le da los datos al IDL? ¿Quién le da los chats? Nuevamente el fiscal Pérez. Es obvio, lo sacan en los medios y quieren generar una sensación de que yo soy culpable de todo. Pero en un ratito, o sea, el viernes, IDL Reporteros publica unas conversaciones de un grupo en Telegraph que se llama Botica, donde ellos empiezan a conversar y a diseñar una campaña de demolición de prestigio contra el fiscal que lleve esta causa. Eso se hace público y los culpables son los que lo difunden y no ellos de dar cuenta de por qué estaban generando estas acciones de persecución. O sea, así es la cosa. Lo mismo pasó cuando se difundieron los audios de la vergüenza, esto de los NM audios. ¿Qué cosa hicieron los políticos y las autoridades en ese momento? Empezar a perseguir a los periodistas. ¿Por qué? Porque claro, quieren buscar un culpable donde no hay. Los responsables de los actos políticos que nos llenan de vergüenza, y esos actos que pueden terminar siendo criminales porque están en el marco de la actuación de estructuras criminales, lo han hecho ellos, no los periodistas, no los que difundimos esta información. Pero con la profundidad que en los últimos tiempos caracteriza quien entrevistó a Keiko Fujimori el día de ayer, dice: ¿presentarán una acción contra IDL? Dice: mi abogada lo está evaluando. De momento observamos que la carpeta de requerimiento fiscal está incompleta. IDL ha sacado mucha información de ahí y lo tuvo antes que las partes. ¿En serio nos va a denunciar Keiko Fujimori? ¿Nos va a denunciar Keiko Fujimori? Pues bueno, bienvenida, que nos denuncie. Si ella cree que así se puede defender mejor y no da ese paso realmente que puede terminar siendo ya en lo que hasta ahora hemos podido ver su clara caída y bien inimaginable recuperación adelante, creo yo, pues que lo haga. Si eso lo han recomendado, que lo haga. Si algo hemos aprendido cuando su papito era presidente y cuando ella era primera dama, defendernos de la manera salvaje como actúan los dictadores, y ahí hemos agarrado escuela y podemos defendernos también de quiénes son sus aprendices. Si en serio cree que nosotros, por difundir información de carácter público que ayude y conlleva al ejercimiento de hechos que tienen que ver con el interés nacional, merecemos una denuncia, pues aquí estamos, hágalo, señora. Nosotros sabremos defendernos donde usted no quiera llevar a discutir este y otros temas, pero no lloriquee, no invente, no quiera hacerse la víctima que no le queda, porque los responsables de lo que hoy día están viviendo son ustedes por su mal comportamiento, no solo político, sino al verse ampallados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, también por su mal comportamiento en el ámbito de su riña o distancia con la propia ley, que es lo que un político debería más bien preservar. Pero para terminar estos comentarios, tengo mucho más, por supuesto, hay varias otras cosas que me hubiera gustado comentar, pero no tengo mucho tiempo ahora. Quiero simplemente resumir qué cosa es lo que el Ministerio Público ha dicho de Fuerza Popular y de esta organización criminal que se instaló de esta agrupación política. Y que digo, ay, qué horror, han dicho que somos una organización criminal y nosotros somos un partido político. Son un partido político que se agrupa alrededor de Keiko Fujimori, quienes ponen plata en ese partido, y que dentro había, según el Ministerio Público, una estructura criminal, delincuencial, que buscaba cometer
sistemáticamente algunos graves delitos como el lavado de activos. Organización criminal que estaba dentro de Fuerza Popular. ¿Y cómo era esta estructura? A la cabeza estaba Keiko Fujimori, porque ella era la beneficiada. ¿Quién se beneficiaba de todos los aportes ilegales en esa campaña? Ella. ¿Quién era los que estaban en el siguiente escalón? Pues los que finalmente recibían la plata de los sectores que no querían aparecer como donantes, porque podían, según un colaborador eficaz, estar manchados y contaminados y después no poder recibir obras, o porque querían poner plata para después, como contraprestación, recibir licitaciones de gran infraestructura. Entonces estaba quien se beneficiaba, estaba quienes iban a recibir el dinero y hacían las tratativas con las empresas brasileras, estaban quienes la traían y inyectaban, estaban los que, digamos, buscaban a quienes la iban a disfrazar, estaban los que la disfrazaban y los fantasmas que la introducían, estaban las modalidades diversas que utilizaban para ello, y en la OMPE tenían gente que apañaba todo esto para decirte que todo era correcto. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama organización? Sí, porque tenía una estructura. ¿Se llama criminal? Sí, porque cometían crímenes. Y estaba dentro de un partido político que se llama Fuerza Popular, y la lideresa de ese partido era Keiko Fujimori. Pero los testigos en los últimos tiempos han dado cuenta de que ella no solo era, ¿no es cierto?, la cabeza de algo que podían no conocer, sino que ella direccionaba y daba, junto con los que hoy día están coprocesados con ella o investigados con ella, las órdenes para que todo este pitufeo se diera de la manera como todos hemos podido en los últimos días apreciar con mucha nitidez. Una organización que se dedicó a buscar gente en distintas zonas del país para que hicieran aportes fantasmas. ¿Por qué? Porque tenían que justificar ante la OMPE de que eso lo dieron ciudadanos y no estas empresas brasileñas. Eso es lo que pasó. Yo no sé por qué habla de persecución, no sé por qué es que se pone a lloricar diciendo que esto es terrible. Lo que está haciendo el fiscal José Domingo Pérez es lo correcto. Lo que ha hecho Concepción Carvancho es lo correcto. Uno puede no estar de acuerdo, pero están en la línea de una investigación seria que tiene que dar como resultados un acto severo para que quienes están inmersos en estos actos que son contrarios al interés público sean sancionados ejemplar y seriamente. Eso es lo que ha pasado. Vamos a poner ahora algunos testimonios, un testimonio breve que ha aparecido el día de ayer, que esto es bien interesante. Ya la semana pasada, ¿y qué cosa hay? Hay testigos, hay colaboradores eficaces, hay aspirantes a colaboradores que han detallado, desarrollado, pormenorizado todo lo que hacían dentro de Fuerza Popular para ocultar esta información. Y el día de ayer, y eso lo vamos a pasar ahorita, apareció un nuevo testimonio. Ya la semana pasada, en Cuarto Poder, Daniel Llovera publicó el testimonio de Patricia Copero del Valle, que es la esposa del señor Bertini, que es uno de los que aportaba y que era amigo o es amigo de Jorge Yoshiyama, y tenían oficinas en el mismo edificio o muy cerca, inclusive compartían al conserje que les hacía los depósitos a distintas cuentas para justamente evitar el control de las instituciones y se pasaban los montos que la ley establece. Y ya Patricia Copero del Valle, esposa de este personaje que está prófugo, dijo y dio los detalles de que ella no había puesto nunca dinero, sino le hacían firmar unos papelitos para que dieran la sensación de que eso era así, cuando no depositaron fondos. Y eso ha pasado con decenas de personas que ya están claramente identificadas. O sea, aquí hubo un pitufeo. Trajeron mucha plata, quisieron meterla y empezaron a decirle a mucha gente que prestara su nombre para decir que habían colaborado. Y se han encontrado por lo menos en San Martín una docena de personas que no tienen la posibilidad de haber, no tenían en ese momento la posibilidad de haber cooperado con $5.000, que es lo que a cada uno se le podía como aporte. Eso es imposible. Y todos los familiares alrededor del señor Rolando Reate y todos los amigos alrededor de él que supuestamente colaboraron no han podido justificar esos aportes. ¿Y eso cómo se llama, señora Keiko Fujimori? Se llama persecución política. Es decir, porque han terminado descubriéndose su red mafiosa dentro de Fuerza Popular que hacía estas cosas. ¿Eso está mal o está bien que se conozca y que se sancione? Yo creo que esto último es lo correcto. Y si ella no quiere, que se defienda en lo judicial, pero no trate de utilizar su fuerza bruta y achorada en el Congreso de la República para con eso dar una sensación distinta a la que la mayoría de los ciudadanos tenemos. Pero ayer se conoció el testimonio de Daniel Mellado. ¿Quién es Daniel Mellado? Esto es muy interesante. Daniel Mellado es o era el conserje de esta empresa de la señora Patricia Copero y el señor Bertini, que además
compartía labores con la oficina del señor Jorge Yoshiyama, que es el sobrino de Yoshiyama, que era el que, según Odebrecht o Barata, recibía la plata desde Brasil. ¿Cómo hacían para que este señor conserje depositara en distintas cuentas y en distintos montos muy pequeñitos para justamente no se pudiera el radar identificar que estaban haciendo ese pitufeo? Vamos a escuchar lo que dijo ayer a un programa de televisión. Vamos a escuchar. ¿Te decía para qué era? Claro, en el momento que yo hice el depósito salía el nombre del partido, ¿no? Que era una corte de campaña, decía. No hacíamos pronto porque no tendría por qué, ¿no? O sea, yo al señor Carlos Betuni lo conocí como una persona recta, ¿no? En ese momento, ¿no? No veía nada malo que él estuviera haciendo, yo haciendo, ¿no? Bueno, ahí está, le mandaban a depositar que pusiera Fuerza Popular y él sentía que el señor Berti era una persona recta y que no le estaba mandando a hacer algo irregular. Y es probable que este señor lo hacía sin el conocimiento de qué cosas concretamente eso significaba. Pero eso no anula el hecho de que los otros que estaban por encima de él sí lo hicieron porque lo que querían era ocultar el verdadero origen de esos fondos. Y eso es muy fuerte y consistente para lo que el Ministerio Público tiene que acreditar en materia de lavado de activos. Es decir, en los últimos días, si algo hemos conocido, es detalle de cómo funcionó esta organización criminal, y eso me parece que sostiene muy firmemente lo que el Ministerio Público hasta ahora ha venido diciendo y actuando en estos últimos días. Que en el caso de la detención preliminar, la sala del señor Salguanay, que es, diría yo, un personaje particularmente abocado a la causa de prestigiar a Richard Concepción Carhuancho, hiciera su show y dándose el gracioso y gustando hacerse el muy campechano, dijo cosas que me parece, al margen de la propia decisión, con la que uno puede estar de acuerdo o no, debió guardar las formas en cómo se refería a un colega suyo. Pero claro, como no le gusta que Carhuancho haya sobresalido más que él en los últimos tiempos en esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, pues busca hacerse un lugar ahí, haciéndole el favor a determinados sectores. Pero bueno, ahí está el señor Carhuancho plantado en sus 13 diciendo que él va a ver este caso y vamos a ver en qué termina. Pero toda la abundancia que hay en torno a este caso creo que sostiene de manera firme que esto fue una organización criminal. Pero lo que hay que discutir en 48 horas es que si eso es importante, la pena que se le pondría a quienes están involucrados en este delito de más de 4 años, habría que plantarse y fortalecer el tema del arraigo, o perdón, la discusión sobre obstaculización de la justicia o de peligro de fuga. Y ahí también han aparecido elementos muy importantes, sobre todo en obstaculización de justicia, que dan cuenta del compadrazgo, la cercanía, la amistad entre algunos jueces, y en particular el señor Inestrosa Pariachi, hoy caído en desgracia en España, que mucha gente no quiere que regrese porque todo lo que puede decir puede terminar perjudicando a este partido y de repente a otras personas, es fundamental. Y vamos a ver si esta vez realmente se hace lo que corresponde, se valora debidamente todo esto que está ya plenamente acreditado y se toma una decisión para evitar que puedan seguir obstruyendo la justicia. Esto es bien importante y eso se va a discutir en 48 horas. ¿Hayan tenido ustedes algunas reflexiones en torno a estas cosas que viene diciendo Keiko Fujimori? Y les pido algo, no le crean, porque la verdad no tiene razón y lo que está tratando es de victimizarse en un contexto en el que tiene que dar muchas explicaciones. Son las 7:36 de la mañana, vamos a ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, no se muevan. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.